cuando la pareja olvida que lo es. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, revisando y hablando de qué pasa, qué hago si no me entiendo con mi pareja, ella no hace lo que yo quiero. Es la duda y la queja de muchas personas en medio de la terapia de pareja. Y vamos a partir entonces de tener en cuenta que muchas parejas olvidan que viven en una pareja. Muchos miembros, muchas personas olvidan que viven en una pareja. Muchas parejas no tienen claro el concepto de lo que significa ser pareja. Muchas personas quieren que su pareja sea a su imagen y semejanza. Y yo recuerdo mucho en una ocasión en mis redes sociales coloqué la pregunta: ¿establecerías una relación afectiva con una fotocopia tuya del sexo contrario? Y el 99% de las personas me dijeron que no. Sin embargo, con mucha frecuencia deseamos que nuestra pareja sea a mi imagen y semejanza, o a nuestra imagen y semejanza. Y muchas personas, a su vez, también se creen superiores a su pareja. Entonces, todas estas realidades van generando una nueva realidad, una nueva concepción de pareja que probablemente va a tener dificultades. Entonces, ¿qué es una pareja? Por una parte, son dos caminando hacia un mismo horizonte. Si ustedes se dan cuenta, cuando una pareja termina el matrimonio y sale de la celebración, van tomados de la mano uno al lado del otro, mirando el frente, ese nuevo horizonte que les espera, ese nuevo mañana. No sabemos qué habrá en ese mañana, pero vamos los dos. Pero van mirando los dos. De allí que también aparezca luego la figura del yugo en la Biblia y que se tome en esa relación con el matrimonio. ¿Por qué? Porque los bueyes, al ir agarrados por el yugo del cuello, iban los dos juntos. Ninguno se podía adelantar, ninguno se podía atrasar. Entonces, son dos caminando hacia un mismo horizonte. Son dos que conforman una sola carne. Entraríamos a la parte sacramental religiosa. Son dos, uno al lado del otro. No uno atrás, no uno adelante, porque eso genera dificultad. Es uno al lado del otro. Los dos miembros de la pareja, en la pareja, tienen la misma dignidad. Ninguno es más, ninguno es menos. Son dos dispuestos a construir. Vital esto. ¿Por qué? Porque de aquí es que comienzan los proyectos de vida en pareja. Si no tenemos una identidad, si no tenemos un deseo de construir los dos, vamos a terminar mal. Entonces, son dos dispuestos a construir, pero que se ponen de acuerdo de qué es lo que quieren construir, qué es lo que desean construir. Son dos que se preocupan mutuamente por el bienestar del otro. Al tener objetivos comunes, al tener ideales comunes, la intención es que se preocupen por el bienestar del otro, no simplemente por mi bienestar. Muchas de las dificultades de las parejas surgen porque me preocupo por mi bienestar, me preocupo por mí. Pues para eso no era necesario que te casaras. Podrías haber seguido soltero, soltera, y sencillo, te preocupas por ti. Pero cuando yo establezco una relación de pareja, empiezo y debo pensar que mi preocupación por el otro es importante, es vital. ¿Por qué? Porque voy a construir con ese otro. Si yo me preocupo por el bienestar de mi pareja y mi pareja a su vez se preocupa por mi bienestar, son realidades que van a construir.
y son realidades que cada día van aumentando. De lo contrario, va a haber dificultades. ¿Qué claves podríamos encontrar entonces en una vida de pareja? El apoyo. Si en una vida de pareja no hay apoyo, no hay acompañamiento, no hay compañía, pues obviamente mejor no sigamos juntos. ¿Por qué? Porque seríamos dos viviendo en pareja, pero como si estuviéramos solteros. Otra clave es el compromiso de seguir adelante, el compromiso de fidelidad. Si ustedes se dan cuenta y si recuerdan, siempre un matrimonio se centra en la fidelidad. Es esta fidelidad la que va a construir, la que va a seguir adelante, la que va a proyectar. El compromiso. Me comprometí contigo, te comprometiste conmigo, no te comprometiste con otra persona. La construcción, y ahí es donde aparecen los objetivos de vida en pareja. Muchas parejas se destruyen porque no tienen objetivos comunes. De hecho, las personas en su parte individual ni siquiera tienen proyectos de vida individual. Y como no tenemos proyecto de vida personal, pues no sabemos cómo organizar un proyecto de vida en pareja. Y entonces empezamos la pareja por situaciones de embarazo, por situaciones de soledad, por lo que sea, sin proyección, sin objetivos, o lo damos por hechos. Suponemos los objetivos y la otra persona podrá querernos mucho, pero no es adivina. Y yo tampoco soy adivino, entonces qué bueno que haya un intercambio. Mira, me gustaría esto, me gustaría aquello, no, pero podríamos hacerlo así. Esos son proyectos. Una clave es la intimidad. No solamente en el campo físico, también es en el campo emocional, en el campo de la filiación, en el campo de la amistad. Si yo no confío en la persona con quien estoy, pues decimos acá en Colombia, apague y vámonos. No hay que seguir, no hay para qué construir allí, no hay con qué construir. ¿Por qué? Porque esa confianza, ese abandono en esa otra persona es vital. Yo me confío en esa persona se confía a mí y su idea, sus ideales y mis ideales confiados allá, sus ideales confiados acá, son los que nos van a fortalecer. Y una clave también es el bienestar mutuo. Ya lo mencionaba antes, la preocupación de que tú estés, de que mi pareja esté bien, no solamente de que yo esté bien, porque volvemos a tocar el tema del amar y el querer. Querer es para acá, yo quiero estar bien. Amar, quiero que estés bien. Es distinto. Entonces, voy a repetirlo de nuevo. Querer, quiero estar bien. Amar, quiero que estés bien. Distinto. Pero también aparecen unos peligros en torno a este tema. ¿Qué peligros? Por una parte, el individualismo. Muchas parejas se destruyen o tienen problemas porque cada uno quiere vivir como si no estuviera comprometido en pareja. Es decir, como si estuviera soltero, como si estuviera soltera. Piensa en sí mismo, solamente en sí mismo, piensa en sus proyectos, piensa en sus amistades, piensa en su economía, en su, no en nuestra. Y una pareja se construye desde lo nuestro, no desde lo mío. Otro peligro es el creerse superior. Volvemos a la figurita cuando salen de la celebración. Los dos juntos, la misma dignidad. Cuando uno de los dos, por la razón que sea, porque viene de una familia económicamente más acomodada, porque tiene una mejor formación académica, porque tiene un mejor trabajo, hablando de remuneración mayor, cualquier cosa, cuando uno de los dos se siente y se cree superior, esa pareja está destinada a la destrucción o a la infelicidad si quieren continuarla. Una pareja se construye desde la igualdad. Otro peligro es
no pensar ni actuar en pareja. Es decir, pienso en mis proyectos, en mis amigos, en mi agenda, en mí. Para eso no era necesario que te casaras. Podrías haber seguido soltero, soltera, y no habría ningún problema, porque estarías pensando en ti, siempre lo haces. Pero cuando empezamos una vida en pareja, tenemos que empezar a pensar en nosotros, actuar en nosotros. Espérate y lo confirmo. Revisemos la agenda de pareja a ver si podemos organizar o si puedo organizar esa actividad, ese compromiso ese día. Es un compromiso, es un caminar de pareja. Otro peligro es ocultar a la pareja. Esto se da cuando alguno de los dos se siente más importante y empieza a menguar a la otra persona. Entonces la empieza a ocultar, nunca la presenta a sus amigos, nunca la presenta con sus compañeros de trabajo, siempre aparece solo, siempre está en las celebraciones solo, porque incluso a veces podría uno pensar, le da vergüenza presentar a su pareja, le da vergüenza estar con su esposo o con su esposa, porque si usted le da vergüenza presentar a su pareja, empezaríamos a revisar que debería darle vergüenza con la persona que se refleja en el espejo cuando usted se para frente. Porque el problema entonces no es su pareja, el problema es usted. Y otro de los peligros es tratar a la pareja como si fuera su sirviente, su esclavo. Eso también va muy unido al creerse superior, sea por temas económicos, por temas laborales, por temas formativos. Eso se daba mucho antes, donde uno de los dos, generalmente el varón, trataba a la mujer como si fuera un trasto viejo, una persona de segunda, y él se creía superior. Todo esto hacía que muchos de esos hogares fueran totalmente infelices, tuvieran muchos problemas. Pero obviamente era la cultura, era el momento, no había ni siquiera con quién hablarlo. Hoy se puede expresar. Es diferente. Actividad práctica. Entonces, como actividad práctica, esta semana te propongo 3 puntos. Vas a reflexionar en lo siguiente. ¿Te sientes valorado, valorada por tu pareja? 2. ¿Actúas o actúan como pareja o de una manera individualista? Y 3. ¿Te sientes feliz viviendo en pareja? Trabajemos esos 3 puntos y seguramente usted podrá al finalizar la semana o dentro de pocos días, pocas semanas, tener una claridad mayor de su realidad, de cómo se siente y sabiendo uno de qué está enfermo, pues ya podemos empezar un proceso. Con mucho gusto, si usted necesita o si alguna persona cercana a usted necesita acompañamiento en la relación de pareja, se puede comunicar acá abajo en los comentarios, además de estar los videos anteriores. También puede encontrar mi contacto directo a mi WhatsApp, ahí está. Y si no, en mi página web también lo puede encontrar, www.psicologoalamano.com, ahí está. Por ahora, es importante agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía, por su atención y por su caminar en este proceso. Recuerda que si quiere acompañarnos, si quiere ayudarnos para que este material pueda ser visto y invitado para otras personas, nos puedes acompañar y nos puedes ayudar de 4 maneras, además gratis. Sulicoco, suscríbete, deja un like, comenta y comparte. Recuerda que cuando tú compartes también es una forma de decirle a la otra persona, te amo. Por ahora, agradecidos con ustedes, me despido. Seguramente nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.